Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Sean ustedes bienvenidos a su espacio Amanecer Campirano, insisto, por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y le doy la bienvenida a usted y a mi fiel compañero de cada lunes, miércoles y viernes, Daniel Meiners. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal se escuchó eso de fiel compañero? Como de película animada de niños. Muchas gracias, Eli. Buenos días a ti, Eli, y a todos nuestros amigos productores de alimentos de nuestra querida y hermosa República Mexicana. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de la amplitud modulada en la Ciudad de México y zona conurbada, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara y en el 600 en la Ciudad de Monterrey. Además, por supuesto, de sintonizarnos en el 13.1 de la cadena hermana Albavisión, por televisión abierta en el sur-sureste, centro y occidente del país, además, por supuesto, de nuestras redes sociales. En Facebook, recuérdelo bien, estamos como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias, y también estamos en internet para que usted nos busque, acústicanoticias.com y acústicarural.com. Y por supuesto que si se perdió algún capítulo o alguno de nuestros programas, puede buscarnos en Spotify para que nos vaya escuchando mientras va al trabajo o va de regreso a casita. Ahí están todas nuestras emisiones para que usted esté bien enterado de toda la información del sector agroindustrial y de lo más importante, también de la música, porque hoy traemos música, Daniel. Hoy es viernes de música. Muy bien, pues a gastar la suela echando un zapateado, ¿no? Pero antes que nada, vámonos con las noticias más relevantes del sector, que aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más importantes, le platicamos que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Asociación Mexicana de Semilleros e instituciones nacionales, donaron semillas certificadas para cultivo de 14 variedades de hortalizas y granos para una cobertura de alrededor de 1.500 hectáreas. El apoyo humanitario, en una primera etapa, se compone de 1.600 kilogramos de semillas de alta calidad para el cultivo de zanahoria, tomate, pimiento, lechuga, espinaca, entre otros, en beneficio de productores de esa nación y que contribuirán a atender las unidades productivas y reforzar la seguridad alimentaria. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, expresó la solidaridad del sector productivo mexicano con su contraparte de Ucrania en el camino de garantizar la seguridad alimentaria global. El funcionario federal sostuvo que la situación que ocurre en esa región del mundo afecta a toda la humanidad. Esta acción de donación se enmarca en el hecho de que México es un país del mundo solidario y una muestra de ello es esta aportación en pro de la agricultura ucraniana. La embajadora de Ucrania en México mencionó que la bandera de su nación se compone del amarillo, que representa el campo de trigo sobre un cielo azul, aunque también es importante productor de maíz y girasol, de los cuales depende 400 millones de personas en países como Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico. Destacó la colaboración de productores, agroindustria y gobierno de México para la donación de estas semillas, que significan, dijo, mucho para el pueblo ucraniano y que contribuyen a evitar la hambruna. Y mucho más importante en el contexto de la guerra en esta zona, ¿no? Se llevó a cabo la reunión del Comité Directivo de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria, en la que Estados Unidos participó a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y por México intervinieron funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Asistentes resaltaron que las acciones que lleva a cabo los grupos de trabajo de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria han permitido a las agencias sanitarias de México y Estados Unidos armonizar y optimizar procesos de laboratorio y agilizar la atención a brotes asociados con los alimentos que se comercializan en ambos países. Entre los avances reportados por el Grupo de Trabajo Prioridades Estratégicas destaca el propósito de enfocar acciones hacia la prevención para el fortalecer la producción vegetal inocuo y los mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las tres agencias sanitarias. El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con el compromiso de elaborar el protocolo de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de cebolla en Chihuahua, el cual ya está publicado en la página web de la SENASICA. Para la aplicación del protocolo en el presente ciclo de producción, se ha mantenido estrecha colaboración con el sector productivo, se lleva a cabo eventos de capacitación a productores de cebolla de Chihuahua que se tienen proyectados extenderlos a nivel nacional.
El Senacica trasladó un laboratorio móvil al estado de Chihuahua para hacer pruebas del producto, cebolla y agua in situ, con el objetivo de atender oportunamente patógenos como la Salmonella spp. Y en el marco de la celebración del Día Mundial del Perro, que acaba de ser hace algunos días, con una demostración del trabajo de sus unidades caninas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, participó en el festival musical Adopta un Lomito, a través del cual se busca visibilizar la situación de los perros abandonados en la Ciudad de México y promover su adopción. En el evento, celebrado en la glorieta de la estación del Metro Insurgentes, la Escuela Canina del organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llevó un maiden, un inspector canino especializado en la búsqueda de cítricos que mostró sus habilidades para identificar a través del olfato una muestra con la bacteria que provoca el, a ver si lo digo bien, Quanglobing. Quanglobing. No sabría corregir. Quanglobing. Después de ser perros de albergue, los inspectores caninos del Senacica realizan labores de inspección de maletas en puertos, aeropuertos y fronteras de nuestro país, con el objetivo de detectar productos agroalimentarios que pudieran ser portadores de plagas, como esta que acabo de mencionar, que representen un riesgo para la producción agroalimentaria de México. La Escuela Canina de la Secretaría de Agricultura es reconocida como centro de referencia regional en la formación de binomios caninos, lo que contribuye a fortalecer la vigilancia de los puntos de ingreso al país. El responsable del área de cultura del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, Jaime López Vela, indicó que hace 5 años se creó el Centro de Transferencia Canina ante la necesidad de apoyar al gran número de perros que transitan en las instalaciones del metro por diversas situaciones. Así, desde el 2017 se han acogido a 429 perros, de los cuales 376 hoy en día ya tienen un hogar, 30 fueron recuperados por sus dueños y 25 esperan ser adoptados. Por si quiere ahí un cambio en su casa, ya sabe dónde encontrarlo. Fíjate que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace poco a uno de los investigadores que trabajan en esta escuela canina y realmente es un trabajo interesantísimo. Uno hubiera pensado que los perros detectan bombas, enervantes y otras cosas, pero hoy día también detectan enfermedades que pueden resultar en cuarentena en el país que las recibe. Oye, y es que ahora, perdóname Daniel, No, ahora con esta pandemia, yo creo que a todos nos quedó muy claro que la verdad es que la salud y la inocuidad en los alimentos es algo que de verdad, si se nos sale de las manos, puede desatar consecuencias que ni usted ni yo imaginamos. Así es, y esta escuela en particular canina, nos contaban, ya capacita a organismos similares en otras partes de Centroamérica y el Caribe. Mira qué interesante. Y hasta aquí las noticias más relevantes del sector. A continuación vamos a presentarle a usted a nuestro primer invitado del día de hoy, Daniel, un invitado que nos va a platicar un tema muy interesante. Antes que otra cosa, quiero presentarlo y darle la bienvenida. Él es el doctor Sergio Beltrán López. Él es director estatal del INIFAP en San Luis Potosí y el día de hoy nos va a platicar de un tema bastante importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por su tiempo. El día de hoy, Daniel, vamos a platicar acerca del tema de las variedades de pastos sobresalientes, pues sobre todo para alimentar ganado en zonas áridas y semiáridas. Es correcto, doctor Sergio. Muchísimas gracias por prestarnos un poco de su tiempo para compartir con nuestros amigos productores de alimentos los resultados en la experimentación de pastos para zonas áridas y semiáridas. El buen manejo de un agostadero se vuelve indispensable para el control en el crecimiento de la frontera pecuaria. Doctor, ¿nos puede platicar un poco cómo es que ustedes están desarrollando la siembra de pastos específicamente para zonas áridas y semiáridas? Sí, mire, quizá deberíamos de iniciar con el manejo actual que se le da a los agostaderos en México. Realmente existe un sobrepastoreo generalizado debido a una carga animal muy elevada, muy superior a la que realmente podía soportar el agostadero. Entonces hay una sobreutilización tremenda que nos lleva al sobrepastoreo. Esto nos deja definitivamente áreas muy degradadas, difícil de recuperar en forma natural, por lo que habría que pensar en algunas prácticas de rehabilitación de agostaderos.
A mí me gustaría ahí hacer un paréntesis, doctor. ¿A qué nos referimos con áreas degradadas o cómo considerar cuando un área ya es degradada? Sí, es muy importante esto, porque debido al alto consumo que hacen muchos animales en una misma área, van provocan que no haya el rebrote de la vegetación favorable, que en este caso serían pastos. Entonces hagan de cuenta que un pasto es consumido y tiene la propiedad de rebrotar para seguir dando forraje. Sin embargo, cuando empieza este rebrote, llega a ser nuevamente consumido, pues obviamente la reserva que tiene en raíz se va a ir gastando cada vez. Vuelve a rebrotar o tratar de rebrotar y es nuevamente consumido hasta que esta planta muere. Muere porque fue frecuente e intensamente consumido, y eso nos va dejando un espacio abierto, un suelo desnudo, que ya no hay el pasto, ya no está cubriendo el suelo. Entonces nos lleva a una serie de problemas que definitivamente va a provocar que se presenten los procesos de erosión, y la erosión es el peor mal que tenemos en el agostadero, porque es la pérdida de suelo. Y ya una vez perdiendo el suelo, pues perdemos la productividad de ese sitio. Ese es el escenario en el que actualmente nos encontramos, sobre todo hablando en zonas de uso común, tanto en ejido como en bienes comunales y seguramente también en pequeña propiedad. ¿Qué alternativas podemos presentar a esta sobreexplotación de agostaderos? La primera sería el control de la carga animal, cosa muy difícil, sobre todo en las áreas comunales, en los ejidos, porque ahí realmente todas las personas que están ocupando esos espacios tienen la visión de que el campo es de todos y todos tenemos derecho de usarlo, y con los animales que yo quiera. Si puedo comprar, no sé, 10 vacas, mando las 10 vacas al agostadero. Igual el compañero manda 20 vacas. En fin, no hay ningún control en el número de animales, cuando debería de ser que es factible calcular la cantidad de forraje que tenemos en ese agostadero, y entonces calcular cuántos animales realmente pudieran andar pastoreando. Entonces ese descontrol ha venido durante muchísimos años. Acuérdense, desde la repartición de las tierras que se creó el ejido. Entonces ha sido un deterioro constante ya por 100 años o más, que nos ha llevado a esa situación tan crítica del estado actual en que se encuentran los agostaderos. Doctor, si nos lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresando vamos a seguir platicando sobre todo de estas acciones de rehabilitación que están realizando. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y volvemos. Estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos en entrevista con el doctor Sergio Beltrán López, que el día de hoy nos está platicando de un tema sumamente importante, que es, Daniel, las nuevas, no nuevas, pero son estas variedades en pastos sobresalientes para alimentar al ganado, pues ahora en ciertas temporadas y en ciertos lugares donde nos comentaba el doctor que se está dando esta sobreexplotación, y sobre todo donde ya hay áreas degradadas, nos decía él. Es correcto, y el doctor nos marcaba como alternativa primero el control de la carga animal por hectárea, y lo interrumpimos para irnos al corte comercial. Doctor, ¿nos puede continuar dando un punteo sobre las alternativas hasta llegar al mejoramiento de los pastos, por favor? Sí, precisamente una estrategia de la recuperación de los agostaderos sería la siembra de pastos. Sin embargo, es increíble que a la fecha muchas de las semillas de pasto se importan de Estados Unidos, porque no tenemos productores de semilla en México que abastezcan en forma suficiente las necesidades para las resiembras de pastos. Entonces, en lo que hicimos nosotros con nuestro programa fue seleccionar variedades en función a más de 500 materiales que fueron colectados. Inició desde 1979 la colecta en el centro y norte de México, abarcando los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis, en fin, Coahuila. Y entonces, en función a ellos, se fueron seleccionando los mejores materiales para que finalmente tuviéramos 20 accesiones sobresalientes, y sobre las cuales, después de probarlas en diferentes ambientes aquí en el estado de San Luis Potosí, en Villa de Arriaga, Venado y Soledad de Graciano Sánchez, llegamos finalmente a 6 que fueron las mejores,
accesiones y las cuales fueron sometidas ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, los cuales aprobaron que fueran las características suficientes para ser denominadas como nuevas variedades. Una de ellas es el pasto navajita Cecilia, el pasto banderita Diana, el garrapata Hércules, el llorón imperial, el bófel regio y el bófel titán. Las dos primeras son especies nativas y las 4 últimas son especies introducidas. Por lo tanto, de las 2 primeras, de los Bouteloa, sí pudimos obtener el título de obtentor y de esa manera están disponibles en el campo experimental. Hay categorías de semilla y las cuales tenemos en nuestro campo que van desde la semilla original, la semilla básica, la semilla registrada y la certificada. Todos estos tienen un fin diferente. En este caso, la semilla registrada es la que en forma idónea deberían de conseguir productores de semillas, ¿sí? Lo que necesitamos son productores que tengan buenos terrenos, agua y demás para que se dediquen a la producción de semilla de pastos y de esa manera dejar de depender nosotros, México, como importadores de las semillas que traemos de Estados Unidos, básicamente en estas especies nativas. De estas 6 variedades que ustedes ya identificaron como las más ideales para zonas áridas y semiáridas del agostadero mexicano, ¿la tendencia es tener centros de producción de semilla de estas 6 variedades o específicamente alguna en particular? No, definitivamente recomendamos las 6 variedades. Lo que sí es necesario aclarar es que el instituto, el INIFAP, no tiene como función ser productor de semilla. Nosotros generamos el material genético, pero requerimos, ofertamos a que productores agrícolas se entusiasmen con la idea de producir semilla de pasto para que puedan satisfacer las necesidades para la rehabilitación de agostaderos en las zonas áridas y semiáridas. Y para hacer esta sinergia entre el INIFAP como centro de investigación y el productor como centro de experimentación, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo logramos hacer esa sinergia entre ustedes y los productores? Bueno, necesitamos finalmente demostrarles a los productores que sí es negocio el dedicarse a la producción de semilla y es bastante rentable si se entra en forma adecuada. Por decir algo, 1 kilogramo de semilla de pasto puede andar alrededor de 200 a 250 pesos. Entonces, si podemos, por ejemplo, obtener 1 tonelada de semilla de pasto por hectárea, pues entonces es un negociazo, ¿no? Entonces es lo que falta, el acercamiento con productores que tengan ese potencial, precisamente la tierra, el agua y demás características, sobre todo de inversión, para que se pudiera dar lo que es la producción ya comercial de la semilla en México. Y de esa manera dejar de depender de las importaciones. Justo hoy en la mañana escuchaba la frase de que México es el campeón de las importaciones de semillas de pastos y pareciera que es indispensable, además de por las características obvias en ventaja, seguramente se trata de una semilla mucho más adaptada a las condiciones climatológicas de la zona, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre. Se importa semilla que, sigue siendo la variedad que se está comprando, pero no es la variedad que está adaptada a las condiciones de nuestros climas acá en las zonas áridas de San Luis. Y de México en general. Y qué bueno que Daniel menciona lo de las características de la semilla importada, porque usted nos hablaba de que estas 6 variedades de semillas cumplen con ciertas características que las otras no cumplieron. ¿Cuáles son esas características? Bueno, lo que es fundamental es que fueron seleccionadas a través de muchos años con ir seleccionando los mejores materiales. O sea, hicimos muchas pruebas, tuvimos que poner muchas parcelas experimentales y en las cuales íbamos viendo el comportamiento de cada una de las plantas y entonces sobre esto íbamos seleccionando las mejores, la mejor y la mejor. Finalmente llegamos a lo que era un material sobresaliente de cada una de las variedades y de esta manera pues pudimos ofertar y poder registrar ante el SNICS estas variedades de calidad muy buena. Me gustaría repetir un poco la pregunta. Las características que las hicieron las variedades más idóneas, más ideales, ¿están en biomasa, en componentes nutritivos, en crecimiento, en cuáles
fueron los indicadores que ustedes evaluaron para determinar que estas 6 fueron las mejores? Sí, básicamente hay algunos parámetros que son importantes. Primero sería la producción de biomasa. A fin de cuentas es el forraje que requerimos para los animales, es el rendimiento, además de la persistencia, que no desaparezcan a través del tiempo una vez que han sido pastoreadas, y estabilidad, que sean uniformes en su producción. Entonces esas características, esas 3 principales características son importantes para definirlas como una buena variedad. Por otro lado, es importante señalar que estas 6, increíblemente, en el 2008 se registraron y son las primeras variedades registradas en México de pastos. Es increíble que al 2008 fueran las primeras, pero bueno, afortunadamente ya las tenemos ahí registradas en el SNICS. Sí, realmente sí, siendo México un país con vocación ganadera tan importante, que no tenga semillas registradas, sino hasta hace poco, realmente resulta difícil de creer. Pero en el hipotético caso de que logremos que un productor asuma una de estas 6 variedades, la siembre de la manera adecuada, ¿le permite aumentar la capacidad de carga? ¿En qué nivel y en qué porcentaje podría llegar a aumentar la capacidad de carga de agostadero? Sí, es bastante sorprendente. Si hablamos, por ejemplo, que una hectárea degradada nos produce alrededor de 200, 300 kilos por hectárea, con el establecimiento de pastos podríamos llegar a 1.5 a 2 toneladas por hectárea. Entonces podemos incrementar tremendamente la productividad de los sitios si se establece una buena rehabilitación de agostaderos a través de la siembra y, claro, cuidando la carga animal para que tenga el pasto la oportunidad de crecer y poder brindar el forraje, pero después dejarlo descansar para que pueda volver a crecer. Claro, la rotación de pastoreos, lo silvopastoril, ¿no? Que sería un poco como lo que cerraría el círculo virtuoso después de sembrar estos pastos, porque por más buenos que sean, también necesitan descansar y necesitan recuperar en una época del año, ¿no? Sí, igualmente, si son sobrepastoreados, así sea el mejor pasto, va a llegar a desaparecer. Claramente. Muy bien. Doctor, pues la verdad es que resulta muy importante. ¿Ya tienen algún número de parcelas demostrativas sembradas, algunos productores con los que estén estrechamente vinculados, o van a iniciar este procedimiento apenas? No, es un trabajo que ya se realizó incluso años atrás. Tenemos alrededor de unas 25 parcelas demostrativas en el estado de San Luis Potosí, en donde hemos observado precisamente el comportamiento. Es muy importante esto porque, a fin de cuentas, tuvieron una muy buena expresión en los temporales como se presentan en estas zonas. O sea, muy poca cantidad de agua de lluvia y los pastos responden de forma favorable. En San Luis Potosí, específicamente en San Luis Potosí. Sí, aquí ¿Sabemos de trabajos similares que se estén haciendo en otras partes de la República, o las características y los resultados de San Luis Potosí pueden ser extrapolados a otras partes del territorio nacional? Es una pregunta bien interesante y que considero yo que es necesaria inclusive. Tenemos campos experimentales del INIFAP en toda la República Mexicana, ¿sí? Específicamente en Chihuahua, en Zaragoza, Coahuila, se han manejado o estudiado pastos. Sin embargo, no han llegado al límite o al tope, pues a la meta de registrarlos como variedades. Entonces, de esta manera yo considero que si aquí están ya registradas como variedades, lo que nos falta es precisamente que se produzcan en esas áreas, en Chihuahua, Durango, Zacatecas, en fin, en áreas similares, para que estos pastos tengan la oportunidad de dispersarse en la República Mexicana. Es decir, tendrían que ampliar el número de parcelas demostrativas, tanto el número como en capacidad de extensión territorial, porque supongo que esta semilla también tendría que pasar por un proceso de adaptabilidad a la nueva región a la que llega, ¿no? Sí, sin embargo, estamos hablando del mismo desierto chihuahuense que viene desde de Canadá, inclusive, a través de Estados Unidos, y una parte de lo que es México, la zona centro-norte, es lo que corresponde al desierto chihuahuense, entonces tendría un comportamiento muy similar. Muy similar. Muy bien, pues esperemos que pronto logren diseminar estas semillas de manera más importante en el país, porque la verdad, Eli, a mí me parece que sí debe de tomarse como un objetivo de estrategia en política pública, lograr romper la dependencia en la importación de semillas. La vocación que México tiene para el manejo pecuario en agostadero, en pequeños productores, es mucha, y si mejoramos las capacidades de su forraje, mucho va a ayudar a aumentar sus capacidades en producción. Exactamente. Claro.
Doctor, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos que nos haya brindado esta información y vamos a seguir muy al pendiente de todo lo que se esté realizando en estas parcelas y sobre todo de los resultados que tengan en esta colaboración y este trabajo con los productores. No, al contrario, agradezco la oportunidad de poder manifestar esto, que creo que debe crecer mucho más y aprovechar precisamente que ya hay variedades generadas, entonces bueno, trabajar con estos tipos de materiales. Muchísimas gracias, doctor, y seguiremos al pendiente. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, igual. Gracias. Él fue el doctor Sergio Beltrán López. Él es director estatal del INIFAP en San Luis Potosí y nos habló precisamente, Daniel, de estas variedades de pastos sobresalientes para alimentar al ganado, una opción y una estrategia bastante buena para combatir estas áreas degradadas. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook usted nos puede encontrar como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Vamos a un breve corte comercial y volvemos. Vuelto aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Oye, Daniel, ya es viernes, pero la verdad es que de desayuno deberíamos desayunar algo sano. ¿Qué te parece? A lo mejor un jugo verde. Me parece bien. La verdad es que preferiría unos chilaquiles con un jugo verde. O unas papas con un refresco. Eso ya sería caer en extremos poco deseables. Pero mira, te comentaba lo del jugo verde porque hay una verdura que se le pone a este jugo verde. Yo la verdad sí era de las que consumía el jugo verde todos los días. Ahorita no sé por qué ya no, pero sí lo hacía y le ponía esta verdura. ¿Tú te darás una idea de cuál es? ¿No? Sí me imagino cuál es, pero particularmente la prefiero con un clamato. ¿En serio? ¿O con unas alitas? No me haga caso. El apio, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, es que sabe rico en jugo verde, pero con alitas sabe todavía más rico. Pues yo le quiero platicar justamente del apio. Y es que esta verdura, pues le cuento que es una especie perteneciente a la familia de las apiáceas, de distribución muy cosmopolita. Posee tallos estriados que forman una gruesa penca con hojas acuñadas. Toda la planta tiene un fuerte sabor acre, es decir, un poco agrio, pero a mi gusto es bastante rico. Aunque el blanqueo de los tallos en el cultivo hace que pierdan estas cualidades, adquiriendo un sabor más dulce y el característico aroma que al probarlo tiene un sabor diferente. Porque huele de una manera y sabe de otra. Es una planta procedente del Mediterráneo, existiendo otros centros secundarios como el Cáucaso y la zona del Himalaya. Se conocía en el Antiguo Egipto. Su uso como hortaliza se desarrolló en la Edad Media y actualmente es consumido tanto en Europa como en América del Norte. El uso medicinal del apio es muy antiguo, como lo demuestra su presencia en la Capitulare de Bilis Bel Curtis Imperi, una orden emitida por Carlomagno que reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas y condimentos, entre ellos el apio. La semilla tiene una facultad germinativa media de 5 años. En 1 gramo de semilla entran aproximadamente 2.500 unidades. El rizoma contiene además el aceite etéreo, almidón, azúcares, colina, tirosina, glutamina, asparagina y vitamina B1 y B2 que son necesarios para la función nerviosa y muscular. Por sus componentes, el jugo de apio restituye al cuerpo después de jornadas de ejercicio intenso o fiebres. Pero este no es su único beneficio. Escuche bien los siguientes. Es diurético y depurativo. La combinación de potasio, sodio y aceite esencial apiol hacen que el apio sea un excelente diurético al estimular la depuración del organismo y eliminar el ácido úrico, entre otras toxinas. También ayuda a eliminar los cálculos de riñón o de la vesícula. La verdad es que sí, yo lo pude comprobar consumiéndolo en el jugo verde y es muy bueno. Además, es saludable. Gracias a los efectos de la apigenina, el apio es ideal para prevenir la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Los nutricionistas aconsejan sustituir la sal marina por la sal de apio en la dieta de las personas hipertensas. Yo no he visto esa sal. ¿Tú la has visto, Daniel? La sal de apio. La sal de apio no. Yo tampoco la he visto, habrá que conseguirla. También ayuda a perder peso y a mejorar nuestra alimentación, pero no si la combina con alitas, ¿sí? Sí, no, así no.
La alta concentración en fibra y agua que tiene el apio hace que el estómago se sacie, siendo ideal introducirlo a las dietas de pérdida de peso. Además, al consumirlo crudo requiere una masticación lenta y consciente, un pequeño cambio que mejora mucho la calidad de la alimentación. Por otro lado, es digestivo. Esto, al ser rico en fibra, favorece el proceso digestivo, especialmente el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento, la hinchazón abdominal y la aerofagia. Además, su alto contenido en vitamina C y ácido fólico ayuda a normalizar la menstruación, tanto si es excesiva como escasa, ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, limpia la mucosa de los pulmones y remineraliza el organismo. Esto último, Daniel, es muy importante porque últimamente han surgido muchos problemas entre las mujeres en su periodo menstrual. Entonces yo creo que esta puede ser una muy buena alternativa y natural. Sí, es uno de muchos que han salido con el tema de favorecer el ciclo menstrual, ¿no? Exactamente, ya les he hablado de la menta, les he hablado del melón, la manzanilla. Entonces son bastantes alimentos que las mujeres pueden tomar en cuenta también. Claro. ¿Y sabes quién también tiene historias muy interesantes del campo? Fernanda, exactamente. Y Fer, como cada viernes, viene ella muy feliz a contarnos todos estos datos y estas historias del campo mexicano que trae para nosotros. Fer, muy buenos días, te saludamos con mucho gusto y te cedemos este espacio. Hola, muy buenos días, Eli. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por dejarme entrar nuevamente en este espacio de Amanecer Campirano. Muchísimas gracias a todos aquellos que hacen posible este programa y todos aquellos que están colaborando y que colaboramos en Acústica Noticias. De verdad, muchísimas gracias. Sobre todo al auditorio por dejarnos acompañarnos una vez más en esta mañana de viernes. Les mando un fuerte abrazo en este viernes. Gracias por iniciar con nosotros el día y por supuesto gracias por terminar el mes, porque ya estamos a nada de iniciar el mes de agosto y con él pues muchísimos retos más ambientales, muchísimos temas más, muchísimas rutas turísticas que nos dan esta Eli y Daniel. Y bueno, pues si ustedes gustan, muchísimos temas más que podamos seguir viendo en esta cápsula, que para mí es un honor siempre compartirla con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, quiero entrar al tema precisamente del día de hoy. El tema me interesó porque, para empezar, es un producto de la canasta básica. Es un producto que yo consumí durante muchísimos años y que muchos primos, mis abuelos, mi propia madre, mi familia en general, lo consumimos, somos beneficiarios y somos prueba de que esos programas sirven y sirven mucho. Y bueno, pues ahora en toda esta beneficio y que tenemos que estar... En general, el mundo está sufriendo una crisis económica, entonces pues todos estamos tratando de ahorrar un poquito más en nuestros bolsillos. Pues bueno, les vengo a hablar de un programa que justamente ayuda a ahorrar a nuestros bolsillos y que por supuesto es un programa que a nivel federal está apoyando, que el gobierno de México mantiene, porque hay cosas buenas que se tienen que mantener y que tienen que seguir. Y estoy hablando del programa de abasto social de leche a cargo de Segalmex Liconza. La verdad es que se ha ido modificando a lo largo de los más de 70 años que tiene como tal este programa de abasto social de leche. Pongámosle distintas versiones, distintas modalidades, pero es un programa que actualmente está a cargo de la paraestatal o de este organismo de Segalmex Liconza, que está apoyando a muchísimas familias mexicanas, que estamos hablando de que tienen más de 10,000 tiendas o lecherías, más bien, más que tiendas, son lecherías a nivel nacional, y están apoyando estas 10,000 lecherías a más de 5 millones de personas. Este programa básicamente va a mamás, mujeres que están lactando, a niños hasta 12 años de edad, por supuesto, mujeres embarazadas, adultos mayores y mujeres en un rango, por el tema de que a veces, las mujeres tenemos y necesitamos nuestro organismo mucho más nutrientes que provienen de la leche que los hombres. En este caso, pues eso también lo visibiliza a través de Segalmex Liconza. ¿Por qué les quise hablar de este tema? Y más allá de decirles
cómo la pueden obtener, en dónde tienen que hacer. Me gustaría muchísimo resaltar la importancia que tiene y desmitificar algunas cosas. Una de ellas es decir, y lo puedo decir porque, como insisto, fui beneficiaria de este programa y muy seguramente lo seré cuando sea un adulto mayor. Por supuesto que es un programa que está apoyando a la sociedad mexicana. Rápidamente les comento, y seguramente Eli y Daniel, ustedes lo saben, y en general todos los que nos miran y no nos escuchan, saben que los litros de leche de marcas comerciales están entre los 15 y hasta los 35 pesos. Un solo litro, y la leche Liconza está en 5.50 el litro. Es decir, que los 2 litros que venden por bolsita a los beneficiarios les cuesta 11 pesos. Ahí estamos viendo un margen de ahorro, más de la mitad de ahorro que te puedes ganar, y pues tienes 2 litros. O sea, básicamente está bastante bien en cuestión de la economía. Y esta calidad no está peleada con el precio. Es una leche de muchísima calidad con todos los nutrientes. Quiero resaltar esto. Hay un estudio de Profeco en el mes, si no me equivoco, es en el mes de mayo, en donde sale y bueno, está pues ahí analizando las leches, y la leche Liconza cumple con todo lo que su etiqueta dice, al contrario de algunas leches comerciales que no lo cumplen. Entonces, bueno, pues me gustaría muchísimo decirles esta parte, resaltar la importancia que tiene. Lo mencionaba en el episodio o la cápsula pasada de la semana pasada. Para mí es tan importante el sector agroalimentario, para mí es tan importante el sector primario, porque al final todos y tenemos la fortuna de que la comida nos una. Nos sentamos a la mesa con comida y nos une. Compartimos el lunch en la oficina, en la escuela, y nos une con otras personas. Y esto también hace la leche, esto también lo hace este programa que llega, va creando comunidades, porque justamente está el tema de que la leche Liconza te la dan en ciertos horarios a los beneficiarios y tiene que ser muy temprano. Yo me acuerdo que iba con mi mamá a las 5:30 de la mañana caminando para poder llegar a la lechería a las 6 de la mañana con nuestra cubetita. El tema de las cubetitas tan sonado, tan añejo en el tema de hace tantos años que la leche fluida ya no se da en las cubetas, sino ya está en bolsas, pero la gente la seguimos llevando en nuestra cubeta, como ya es algo arraigado, y entonces ya crea una propia cultura y crea que te vas con tu amiga, que te vas con tu amigo por la leche con tus cubetitas, y entonces va creando sinergias y comunidades. Y bueno, no se diga, esto estoy hablando, yo vivía en un ambiente urbano, no se diga cómo está creando lazos en el tema rural, por supuesto. Me da muchísimo gusto que este programa siga. Insisto, yo fui beneficiaria hace más de 20 años. Y la verdad es que es una leche nutritiva, saludable, que nos ayuda, que nos da los nutrientes que necesitamos en el caso de las edades, de los niños, de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores. Entonces, la verdad es un poquito de quitarnos esa idea de, no, es que como es una leche que es más barata, entonces pierde calidad. No, por favor, no. Esta leche también la podemos conseguir en los centros comerciales entre Tetra Pak si no estamos dentro de la población a la que beneficia Segalmex Liconza. Entonces, pues no hay pretexto, a todos a consumir una leche de mejor calidad. Y bueno, Eli y Daniel, el día de hoy hasta aquí llega mi cápsula. De verdad les mando un fuerte abrazo hasta allá. Cuídense mucho, sigámonos protegiendo ante el COVID-19 y entre todo, cuidémonos mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Fer, por la información que nos traes. Fer siempre muy alegre nos trae sus datos y su información. Siempre muy alegre, y siempre hay que tomar nota de los datos que Fernanda nos pone sobre la mesa. Exactamente, porque créame, la he visto hacer su investigación y créame que la hace a fondo. Muchas gracias, Fer. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y Daniel, vamos a hacer unas maletas, pero esta vez chiquitas. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Sí. Vamos a
una eterna primavera, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Pasamos por unas quesadillas a Tres Marías y de ahí nos damos una vueltecita por Cecina y Yecapixtla, nos vamos a Tepoztlán a conocer el Teposteco, ¿no? Todo nos va a quedar cerca. Todo cerquita y en cuestión de un fin de semana. Venga, vámonos. Pues nosotros nos vamos a Cuernavaca, Morelos. Y es que este lugar está muy cerca de la Ciudad de México. Aquí sí no hay pretexto de que no se puede dar una escapada a ese lugar, de verdad. Está ubicada exactamente a 85 kilómetros de la Ciudad de México, nada más 85, poquitos. Y es que Cuernavaca es el destino de fin de semana favorito de los capitalinos, tanto por su clima templado todo el año, como por su vegetación y sus muchísimas albercas, a tal punto que la mancha urbana se ha extendido hacia los municipios aledaños, como lo decías, Daniel, a Yecapixtla, a todos esos. Y es que el mismo conquistador Hernán Cortés consideró a Cuernavaca un lugar paradisíaco, repleto de flores, y encargó construir ahí un palacio que sobrevive hasta la actualidad. Ahí se ha convertido en un importante destino histórico repleto de tesoros coloniales y prehispánicos. De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI, el municipio tenía 378.476 habitantes. Sin embargo, el área urbana se desborda a otros municipios cercanos y conurba varias localidades y constituye un área metropolitana de más de 1 millón de habitantes en el mismo año, lo que la coloca en el 15º lugar de zonas metropolitanas de México. La economía del Valle de Cuernavaca se sustenta principalmente en las industrias de cemento, papel, tabaco y refrescos, además de contar con ingenios azucareros y el cultivo del maíz, por supuesto. La actividad comercial, desarrollada gracias a la vocación turística de la ciudad, es otra de las grandes contribuyentes a la economía de esta. Y es que su paisaje se distingue por las numerosas casas de descanso que tiene, que cada vez creo que son más, ya que Cuernavaca es el lugar de recreación, como ya se lo decíamos, favorito de los residentes de la capital del país. Cuernavaca formaba parte del Marquesado del Valle de Oaxaca. La fundación de este marquesado se estableció mediante cédula real del 6 de junio de 1529, en el que se otorgaba a Cuernavaca el título de villa, aprovechando parte de su territorio para la organización social existente en el señorío de Cuauhnáhuac, eligiendo a Cuernavaca como la alcaldía mayor de ese marquesado. En el sitio que ahora ocupa el Palacio de Cortés, en tiempos de la conquista había una ciudadela de tlahuicas, los cuales reunían un regular ejército que no podía ser sometido por los conquistadores españoles. La causa es que el acceso a este lugar desde Ciudad de México estaba impedido por una larga barranca conocida como Barranca de Amanalco. En el actual barrio de Amatitlán, Cortés hizo cortar enormes árboles de amate que sirvieron como puente para la invasión a la ciudadela tlahuica. El nombre de Amatitlán se deriva de esos grandes amates. Pero no solo el clima es la razón por la cual usted puede hacer una excursión de fin de semana y disfrutar de su prodigioso tiempo. El encantador centro histórico de Cuernavaca posee edificios coloniales, sus fuentes, sus parques y sus barrancas, que también son una razón por lo que puede visitar. Aquí destaca el Palacio de Cortés, que ya se los mencioné, y este es un monumento histórico ubicado en este lugar, ordenado construir, por supuesto, por Hernán Cortés. En la sala de exposiciones temporales se muestra fundamentalmente el legado histórico y arqueológico de México. También está la famosa catedral, que esta pues yo creo que la encontramos en todos los municipios habidos y por haber de nuestro país. La Catedral de Cuernavaca fue el quinto edificio dedicado al culto católico que se construyó en México, el quinto. La catedral, como otros 11 exconventos ubicados en el estado de Morelos, forman parte de los primeros monasterios del siglo XVI, en las faldas del Popocatépetl, declarados hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. También está el Jardín Borda, que es una construcción que edificó el acaudalado minero taxqueño José de la Borda como una casa de reposo, que además cuenta con su propia iglesia. Imagínense nada más el tamaño. Tiempo después, el jardín se convirtió en la casa de reposo del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, y por último se convirtió en lo que hoy es el Museo Jardín Borda. También está el Chapitel del Calvario. Está formado por dos edificios. Uno construido en 1538, por el que recibe el nombre de chapitel, que es una capilla cubierta por una cúpula o chapitel, con una escultura de la Virgen de Guadalupe en el centro, pero que anteriormente estuvo ocupado por una cruz, por lo que se le conoció como el Calvario.
También está el Palacio de Gobierno, el Jardín Juárez, el Parque Ecológico Chapultepec, la Barranca de Amanalco y el Museo Robert Brady, entre otros atractivos. Pero quienes deseen ir mucho más atrás en el tiempo, pueden visitar el sitio arqueológico Teopanzolco, que es una zona arqueológica del Valle de Morelos, cuyas evidencias más tempranas de ocupación se remontan al posclásico medio. Sin embargo, los restos arquitectónicos y cerámicos de este lugar indican que el primer asentamiento quedó destruido y sobre sus restos, sepultados bajo el piso de la plaza, se construyeron nuevos edificios correspondientes al posclásico tardío. Y es que nos gusta comer, ¿sí o no? Y entre los platillos típicos de Cuernavaca, que pueden ser parte de su menú, encontrará el pozole blanco, el mole verde y rojo, el pipián de pollo, el guajolote y la carne de cerdo acompañada de tamales negros, la barbacoa de chivo y borrego, el bagre en michotes, los tamales, el clemole rojo de pollo o espinazo de puerco y el mole adobado, entre otras delicias de la cocina tradicional. Pero yo agregaría la cecina. Y con un apio, ¿no? a lo mejor ahí al ladito un poquito de apio. Digo, para no romper la sintonía y la congruencia del programa, sí, ¿no? Un poquito de apio tal vez, con un poquito de aderezo. Sí, este lugar es, pues por excelencia, el destino turístico de los capitalinos. Yo me animaría a pensar que más del 50% del capitalino ha ido, visitado o por lo menos pasado por Cuernavaca. Por lo menos una vez en su vida. Y todos los que hemos ido a Acapulco, pues de ley tenemos que hacer para casi ahí es de ley estar ahí. Y como lo decías, Tres Marías. Tres Marías, es el recorrido, ¿no? Además, fíjate que es una ruta también para motociclistas. Hay los fines de semana, es muy común que vas en la carretera y te rebasan los grupos estos de motociclistas que justo paran en Tres Marías, se van a Cuernavaca, algunos se siguen hasta Acapulco porque además la vía de comunicación es muy buena. Y qué bueno que los mencionas porque muchos de nuestros viajeros les hacemos las recomendaciones que vayan y todo, pero con mucho cuidado. Si usted va en el transporte que vaya con mucho cuidado, con la velocidad recomendada, pero sobre todo si va en motocicleta, tenga mucho cuidado. De verdad hemos visto accidentes bastante trágicos, entonces hay que tomar nuestras precauciones. No llevamos prisa, llevamos gente con nosotros también en los automóviles, entonces vaya con mucho cuidado y con todas las precauciones que pues siempre le hemos recomendado, ¿no, Daniel? Es correcto, pero vaya a Cuernavaca. Pero vaya a Cuernavaca, claro que sí. Daniel, ¿dónde nos encuentran los lunes, miércoles y viernes? Aquí en Amanecer Campirano, en el 1150 de la amplitud modulada, en el 1120 en la ciudad de Guadalajara y en el 600 en la ciudad de Monterrey, así como en televisión abierta en el 13.1 de Albavisión. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Facebook Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa. Y yo soy Daniel Meyners y les mandamos un afectuoso y caluroso saludo. Que tenga un excelente día, que desayune muy rico y nos vemos la próxima.